Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy, les traigo algo demasiado especial. Justo como mencioné ya hace algunos días, sorprendentemente, el gran Kane Carter, el creador de PopGoes, y miembro del Fazbear Fanverse, aceptó mi propuesta de hacerle una pequeña entrevista. Aunque bueno, algo que quiero mencionar es que para no resultarle pesado, decidí hacerle tan solo 17 preguntas, o bueno, quizás hayan unas que se vayan agregando de una forma imprevista. También quiero mencionar, que, para los que tengan dudas, me contacte con Kane por medio de correo electrónico, por lo que no se preocupen, no tengo Discord ni mucho menos Twitter por si se lo preguntaban. También le estuve preguntando cosas respecto a Evergreen, Fangames, y preguntas relacionadas a él mismo. Por lo que, este video tendrá algo de variedad. De igual forma, no solamente estaremos viendo las respuestas que Kane me dio, pues al final estaremos analizando estas mismas. Bueno, dicho esto, démosle la bienvenida a Kane Carter. De igual forma, muchas gracias por darme este pequeño gran chance, de verdad me siento demasiado feliz de tener el honor de poder tener una breve entrevista contigo. Bueno, dicho esto, comencemos. Hola Kane, soy Mag, un youtuber pequeño, que quiere demostrarle a las personas que ellos pueden cumplir todo lo que se propongan. En este caso, una de mis grandes metas era entrevistar a algún miembro del Fazbear Fanverse. Y milagrosamente lo conseguí. Ahora, te estaré realizando 17 preguntas para empezar con esta pequeña entrevista. Hola Mag, me complace ayudar respondiendo tus preguntas. Espero que estén bien. ¿Qué te inspiró para crear tu fangame? Tengo curiosidad por saber el origen del mítico PopGoes. Cuéntamelo todo. PopGoes comenzó como una respuesta a una discusión en Reddit en su mayor parte. Después de que se lanzó FNAF 3 y la gente descubrió todo, hubo una creencia general de que si alguna vez existiera un FNAF 4, tendría que ser una precuela. Nada podría ni debería pasar después de FNAF 3. Así que me uní a la conversación y di una idea para un juego ambientado en el futuro, después de FNAF 3, con un restaurante y una lista de personajes completamente nuevos. Aquí está el comentario exacto de Reddit. Luego traté de convencer a algunas personas en mi subreddit privado llamado /r/2124 para que me ayudaran a convertirlo en un verdadero fangame. Eventualmente se formó un equipo y comenzamos a trabajar en él en el transcurso de un año más o menos. Eso es todo. ¿Evergreen y Arcade han influido en ti? Tanto positiva como negativamente. En tus publicaciones de GameHolic te he notado un poco estresado. Trabajar en estos nuevos juegos ha sido estresante, absolutamente. Estoy decidido a hacerlos perfectos. También hay aspectos nuevos, como el lado legal de las cosas para fanverse. Pero los pros superan a los contras. El juego está disponible en consolas, obteniendo mercancía, lanzamientos de Steam adecuados, es un sueño hecho realidad. Me ha hecho sentir más profesional, más en control y más líder. Pero sí, por supuesto, es un trabajo duro y puede afectarme a mí y a mi equipo, especialmente cuando lleva más de 3 años desarrollarlo. En tu opinión más honesta, ¿realmente imaginaste estar en Fanverse? De hecho, supe sobre Fanverse a través de Emil antes que Scott. Emil me dijo que recibió un correo electrónico de Scott sobre Fanverse, antes de que se llamara así, y en realidad estaba bastante celoso porque realmente no esperaba tener una oportunidad como esa. FNAF como serie, especialmente en 2020, siempre fue mucho más icónica y frecuente que PopGoes. Estaba muy feliz por Emil, por supuesto, pero una parte de mí deseaba que PopGoes hubiera tenido el éxito suficiente para estar también en un trato con Scott. Pero, literalmente, todo lo que tenía que hacer era revisar mi propio correo electrónico y ahí estaba. Scott también me había enviado un correo electrónico y me estaba molestando por nada. Muy interesante. Me encanta ver cuando te expresas, sin duda lo mejor. Bueno, sigamos. ¿Crees que Aftonbult merecía estar en Fanverse? ¿Y por qué? Aftonbult fue un proyecto increíblemente ambicioso.
Si Lian redujera el juego y se centrara más en la jugabilidad que en los personajes y la historia, entonces creo que habría sido una gran adición a Fanverse. Tal como está ahora, entiendo completamente por qué Scott lo rechazó. Sobre todo porque parecía depender de la financiación que daría Scott. Ninguno de los otros juegos de Fanverse necesitaba absolutamente fondos para existir. FNAF 4 ya estaba en desarrollo, FNAF 3 no costó nada hacer, yo ya estaba haciendo un reboot de PopGoes, etc. ¿Todavía habrá revelaciones? Quiero decir, en algún futuro, cuando la página de GameHolt alcance una cierta cantidad, o Dauco haga una transmisión, ¿tendremos algo de Evergreen? Todavía trataré de mostrar cosas nuevas de vez en cuando. Puede haber algunas cosas interesantes en el lanzamiento de Steam de PopGoes Arcade, por ejemplo. Pero para ciertas cosas, como revelar personajes, creo que he terminado. No quiero estropear el juego o presumir demasiado sin terminar lo suficiente en desarrollo. El juego eventualmente obtendrá un tráiler cuando esté a punto de completarse, así que también está eso. He visto que Emil trabaja contigo. Entonces, ¿significa eso que entre ustedes se pasan conceptos o avances de sus proyectos? Es decir, ¿has visto algo de FNAF 4, y Emil algo de Evergreen? Sí, absolutamente. Emil sabe todo sobre Evergreen. Es el programador del juego. Y he visto bastantes cosas de FNAF 4. Ambas series de juegos tienen lugar en el mismo universo, llamado CPU, universo de Candy más PopGoes, por lo que necesitamos saber qué han planeado cada uno para sus historias. Bueno, eso es realmente increíble. ¿Ha habido nuevos personajes de Evergreen que se hayan descartado? Y si es así, ¿podría dar una breve descripción de ellos? No, todavía no. La historia y los personajes de Evergreen se han planeado durante más de 2 años. No he descartado nada importante y ciertamente ningún personaje. ¿Cuál fue tu reacción cuando descubriste que Scott disfrutó tu fangame? Menciono esto también porque en una publicación de Steam mencionó que estaría jugando PopGoes y otros fangames. Me sentí increíble, obviamente. Especialmente porque Scott y yo hemos tenido algunos dramas en el pasado. Saber que estaba emocionado por PopGoes 2 y encuentra que la historia de PopGoes es impresionante es increíble. ¿Cómo es tu relación con los demás miembros del Fazbear Fanverse? Emil y yo somos amigos cercanos. Hablamos con frecuencia. También soy buen amigo de Phil, aunque nuestra relación es completamente diferente. No hablo con Nixon en absoluto. Era un contacto cercano de John Ochstrom antes de la controversia, pero no he vuelto a hablar con él desde entonces. ¿No has pensado en hacer de Evergreen en GameHolt una versión de demostración? Quiero decir, sé que Evergreen de Steam tendrá cosas exclusivas a diferencia de su versión de GameHolt, sin embargo, ¿no has pensado en hacer, por ejemplo, Evergreen de GameHolt solo te permite jugar las primeras 2 noches, y su versión de Steam tiene todo? Incluso creo que esto animaría a la gente a comprar el juego, a jugarlo completo, y stonks. Así es, lo he estado considerando. La idea original era que Evergreen se lanzara completamente incluida la historia completa, todos los finales, todo el contenido del canon, pero solo reteniendo cosas visuales como teléfonos desbloqueables y cromos. Ese contenido restante sería exclusivo de la versión Premium, Steam, Ports, etc. Pero algunas personas han estado tratando de convencerme de que Evergreen es demasiado grande y lleva demasiado tiempo para regalarlo. Y que, en cambio, solo debería estar disponible una demostración en GameHolt con el resto del juego, con todo, disponible en Steam como un producto de pago. Y aunque todavía no he arreglado nada, lo estoy pensando. ¿Qué es lo que actualmente lo motiva a usted, y a su equipo de trabajo a terminar Evergreen? Todos estamos constantemente impresionados con el trabajo de los demás, y estamos convencidos de que todo se presente según lo previsto. No a través de un video detrás de escena, no a través de un escaparate de contenido descartado, sino como un juego completo, jugable, divertido y aterrador. La serie PopGoes ha tenido demasiados fracasos para que un proyecto de esta envergadura caiga también con ellos. Sería muy vergonzoso. También están los beneficios de Fanverse que nos mantienen en marcha.
Las ganancias de las ventas, la notoriedad que viene con la mercancía y su propio lugar en la página de Wikipedia para FNAF, cosas así. Sentimos que esto es algo importante. Es una gran emoción para el contenido de los fanáticos, y no podemos defraudarlo. ¿Cómo se sienten tus familiares al saber que desarrollas un juego, y que puedes venderlo como un profesional? Vivo con mis padres, mi hermana y mi novia. Mis padres son bastante jóvenes y entienden muy bien los videojuegos y su impacto. Apoyan bastante mis proyectos y el concepto de Fanverse les hizo confiar aún más en que valdría la pena para mí. Es mucho más fácil explicar el éxito de mi proyecto con el Fanverse existente. ¿Qué probabilidades hay de que la noche de retos y el ciclo nocturno permanezcan en el juego? No estoy seguro acerca de las noches de desafío. Tuvimos muchas ideas geniales para eso, pero creo que es innecesario. No estoy seguro de lo que quiere decir con ciclo nocturno, pero asumiré que es Endless Night con el ciclo día/noche. Eso probablemente se quedará en Evergreen. Creo que un modo sin fin que te permite farmear para obtener recompensas en función de cuánto tiempo sobrevivas es casi esencial. ¿Cree que una computadora antigua, como una computadora de oficina con Windows 7, sea compatible con Evergreen? No veo por qué no. Es un juego de ClickTeam. Si puede ejecutar el nuevo arcade, apuesto a que estará bien con Evergreen. ¿Cuál cree que podría ser el costo de Evergreen? No estoy seguro, tal vez el mismo precio que FNAF 2/Sister Location. He visto que realmente quieres entregar un producto de calidad, y realmente admiro eso. Sin embargo, mencionas que Evergreen será el último juego de Fanverse en salir. Entonces, quizás Evergreen podría salir en 2027 o 2030. Sé que no hay una fecha establecida, pero me interesaría saber al menos un posible año de lanzamiento. Ya me he equivocado en esto 2 veces, pero espero e imagino que Evergreen estará terminado a fines de 2023. Pero realmente no lo sé. Hay algunas cosas importantes en las que trabajar. ¿Usted y su equipo han considerado alguna vez hacer su propio juego? Veo que han aprendido mucho con Evergreen y Arcade, pero personalmente creo que sería genial que lo prueben en el futuro. Personalmente, he tenido bastantes ideas de juegos originales. En realidad, la única razón por la que estoy trabajando con Emil Mako hoy en día es porque me acerqué a él originalmente, tal vez en 2018 o 2019, para que trabajara conmigo en un proyecto original. Se me ocurren nuevas ideas de juegos, por muy ambiciosas que sean, con bastante frecuencia. Tengo toneladas. Comparto la mayoría de ellos en mi servidor BMC Discord, pero tiendo a evitar hablar de ellos públicamente para mantener expectativas razonables. Evergreen y Arcade son obviamente prioridades debido al Fazbear Fanverse. Se pueden vender. Y están respaldados por Scott, obteniendo mercancía, publicación, puertos, etc. Es una ruta rápida e indolora hacia una serie bastante exitosa. Una vez que PopGoes esté terminado, es muy probable que haga algunos juegos originales, si Scott no quiere que trabaje en nada más. ¿Qué piensas de la comunidad de FNAF? Y también de la comunidad hispana. Sinceramente, no interactúo mucho con la comunidad general de FNAF. Ya no hablo en foros, ni navego por Reddit. Solo estoy aquí para proporcionar contenido, escuchar comentarios y ver fanart. He tenido una mezcla de la comunidad hispana. He tenido algunos encuentros muy positivos con creadores españoles como GG Games. Pero también he tenido problemas con muchos trolls de habla hispana que son muy groseros o spam. Pero es solo una extensión de la comunidad de FNAF en su conjunto, así que no dejo que me impresione. Cuando PopGoes Arcade salga a la venta en Steam y todo esté listo, eso significará que podrás concentrarte específicamente en el desarrollo de PopGoes Evergreen. Sí, eso es correcto. Gran parte de mi equipo nunca dejó de trabajar en Evergreen, pero cuando Arcade esté terminado, será nuestro único proyecto. Pregunta extra, está bien si no quieres responderla. ¿Cuándo saldrá WhatsApp Evergreen? Veré si podemos transferir Evergreen directamente a WhatsApp cuando termine el juego. Bueno, esas serían todas mis preguntas. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, honestamente, significa demasiado para mí.
Ahora que la entrevista ha terminado, pasemos a analizar brevemente las respuestas que Kane me dio. Bueno, entre las cosas importantes quisiera resaltar que menciona que probablemente, el precio de Evergreen sea semejante al de FNAF 2 o Sister Location. Es decir, aproximadamente $8. También que, posiblemente algo increíble pase cuando Arcade salga en Steam, por lo que, de aquí mi razón de querer sacar el video antes de junio, ya que PopGoes Arcade probablemente salga en algún momento de junio. Aunque bueno, eso depende de cuando se esté estrenando este video. Otra cosa es que, probablemente, la versión gratuita de Evergreen llegue a ser cancelada, ya que, como la gente le ha mencionado a Kane, Evergreen es muy grande para que se lance una simple versión con ligeros cambios en GameJolt. Por lo que, yo estoy totalmente de acuerdo con Kane. Aunque esto se sigue pensando. Otra cosa que no tiene que ver tanto con Evergreen, pero que aún así quiero mencionar, es el punto de vista de Kane respecto a Afton Build. Pues, resulta que Kane piensa que este fue rechazado por parecer demasiado dependiente de los beneficios de Fanverse. Y al final de cuentas, menciona que los otros juegos del Fazbear Fanverse no necesitaban dinero para existir. Lo cual tiene razón. Por lo que, quizás esté justificado el porqué del rechazo de este. Realmente hay demasiadas cosas a analizar aquí, pero realmente, yo quisiera escuchar más tus palabras y punto de vista respecto a algunas respuestas. Bueno, realmente, estoy demasiado feliz de haber podido entrevistar a Kane Carter, una de mis grandes metas finalmente ha sido lograda. También quiero agradecer a Vix por haberme ayudado a hacer el render de la miniatura. De igual forma, gracias a Byron Games por hacer los renders de la entrevista, también, gracias a Mac por haber hecho el logo que usaré cuando tenga más entrevistas. Y aunque quizás todavía no esté listo, gracias a Katsumi por hacer un dibujo referente a esta entrevista. Otra cosa muy importante que quería agradecer es que, muchas gracias a todos ustedes por haberme ayudado a lograr la meta de los 20.000 suscriptores. Los vídeos recompensa y de la iniciativa eventualmente irán saliendo. Saludos a Miauchito y a un pez loquendero por haberme hecho estos hermosos dibujos. Pueden enviarme sus dibujos por medio de las shows de GameJolt. Quiero mandarle saludos a todos los que respondieron el comentario fijado del video pasado. Si quieres ser saludado solo responde el comentario fijado y te saludaré en el próximo video. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que de verdad te haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.